el personaje más importante de toda la historia, de quien más se ha escrito, y quien dividió la historia en antes y después de él, se llama Jesucristo. Como cristianos, Jesús de Nazaret es mucho más que un personaje importante de la historia, es Dios hecho hombre, la encarnación del Hijo eterno del Padre, que se hizo humano, para redimir al mundo del pecado. Sabemos de sus prédicas, sus parábolas, sus milagros y su obra salvadora, por los evangelios. En este video trataremos el tema. ¿Por qué Jesús hacía milagros? Cuando el profeta anuncia la llegada del Mesías, señala que éste traerá alivio a los que sufren. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, sepan que Yahvé me ha ungido. Me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz. Isaías 61, 1. Fue esta profecía la que Jesús leyó en la sinagoga de su tierra natal, indicando que la misma se cumplía en ese momento. Por tanto, los discípulos de Juan Bautista fueron a ver a Jesús, para saber si él era el Mesías esperado. Cuando se presentaron ante él, le dijeron, Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Entonces respondió a los enviados, vayan a contar a Juan lo que han visto y oído, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan, la buena noticia es anunciada a los pobres. Lucas 7, 20 y 22. Los milagros son prueba de que el reino de Dios había llegado con Jesús, son el medio para vencer el mal. Pero si el Espíritu de Dios es el que me permite echar a los demonios, entiendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Mateo 12, 28. Los milagros son una parte fundamental en la misión de Jesús. Él los hacía con estas finalidades, dejar claro que el reino de Dios había llegado, que Él era el Hijo de Dios, enviado por el Padre y que el mal no tenía la última palabra. Jesús hacía milagros por amor, porque sentía compasión de los que sufren. Por ejemplo, en la cultura judía, una mujer que no estuviera al amparo de un hombre, su padre, su hermano, su esposo, su hijo, quien llevaba en su carne la señal de la alianza, la circuncisión, era marginada. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que los llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Lucas 7, 12 a 15. La viuda de Naim no pidió el milagro, él lo hizo por puro amor, porque se compadeció de ella, pues tendría una vida marginada, sin su hijo. Los milagros tenían el objetivo de testimoniar que Jesús era el Mesías, el Salvador esperado. Pero él nunca los realizó para ganar fama, poder o hacer que creyeran en él como Dios, a la fuerza. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, este es, verdaderamente, el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Juan 6, 13 a 15. Fueron muchas las ocasiones en que el pueblo, agradecido por los milagros, trataban de hacer de Jesús un rey al estilo humano. Pero el Padre tenía un plan mucho más glorioso, para su amado Hijo y el resto de la humanidad. Su reino no es de este mundo, y su reinado supera todos los reinados de la historia. Por esta misma razón, Jesús pedía silencio, de algunas personas que había sanado, por medio de un milagro, para no atraer la atención y poder seguir predicando. Pero a veces no era así. Se le acercó un leproso, que se arrodilló ante él y le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió,
pero le ordenó, no cuentes esto a nadie. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo, tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios. Pero la gente venía a él de todas partes. Marco 1, 40 a 45. A propósito de guardar silencio, en ocasiones, el milagro sí era un testimonio de su divinidad, y de que él era el enviado de Dios Padre, por lo que se hacía en público. Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero le he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. Juan 11, 41 a 43. En cuanto a tomar ventaja propia de los milagros, Jesús nunca los hizo para beneficio propio. Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho. Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía de él y esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia. Le hizo, pues, un montón de preguntas. Pero Jesús no contestó nada. Lucas 23, 8 a 9. El momento más difícil en la vida de Jesús, la cruz, pudiendo detener el suplicio por el que estaba pasando, se mantuvo fiel a la voluntad del Padre y no hizo un milagro, en beneficio propio, aunque muchos lo tentaron a hacerlo. Los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían, vaya. Tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días. Si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Mateo 27, 39 a 40. Hubo también milagros de la naturaleza, siendo uno de ellos el primero que realizó Jesús, al inicio de su vida pública. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo, siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Juan 2, 7 a 10. Los evangelios narran más de 30 milagros, realizados por Jesús durante su vida pública. Los podemos clasificar en milagros de la naturaleza, caminar sobre las aguas, la pesca milagrosa, la multiplicación de los panes. Milagros de liberación de demonios o en donde Jesús realizaba un exorcismo para liberar al endemoniado. Milagros de curación o Jesús sanó leprosos, ciegos, sordos, paralíticos, entre otras dolencias por enfermedad. Milagros de resurrección o Jesús resucitó a Lázaro, la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín. Existe la idea equivocada de que Jesús se resucitó a sí mismo. San Pablo nos aclara esta duda. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo espíritu que habita en ustedes. Romanos 8, 11. Los milagros fueron fundamentales en la misión salvadora de Jesús. Pero aún hoy día, los milagros siguen ocurriendo. Un gran milagro ocurre cada día alrededor del mundo, es la Santa Eucaristía. Jesucristo se hace presente, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, en un pedazo de pan y en una copa de vino. Celebremos este milagro de vida eterna, y estemos atentos a los pequeños milagros que cada día el Señor nos hace, para dejarnos saber que Él estará con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga.